Buenos días a todos y gracias por acompañarnos hoy en este webinar de la revolución de la energía sostenible dentro de nuestro ciclo de coloquios de Next Generation EU. Generalmente damos unos minutitos para que la gente se termine de conectar, pero la verdad es que tenemos ya bastante gente en el webinar, por lo que vamos a dar inicio ya. Antes de nada, para aquellos que no nos conozcáis, somos Aiming, somos un grupo internacional de consultoría presente en 15 países y con más de 30 años de experiencia. Aportamos apoyo estratégico y operativo a las empresas para desarrollar y mejorar su competitividad a través de 3 áreas de especialización: financiación de la innovación, fiscalidad e impuestos. Y, en definitiva, ayudamos a las empresas a conseguir ahorros y financiación para sus proyectos. De nuevo, agradeceros a todos los que nos acompañáis hoy en este webinar. Invito ya a los diferentes ponentes a activarse las cámaras antes de dar comienzo a la mesa redonda. Hoy tenemos una mesa con profesionales y empresas de altísimo nivel. Antes de nada y de pasar a presentarles, simplemente realizo una introducción sobre este webinar en el que hoy tratamos la palanca de las energías renovables. El pasado 30 de abril, como sabemos, el Gobierno de España presentó en Europa ya el plan de ejecución de estos fondos Next Generation, que buscan, como bien sabemos, dotar de financiación a los diferentes países europeos afectados por el COVID-19 para su recuperación. Estos fondos, en el caso de España, se han cristalizado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que está inspirado en la Agenda del Cambio, la Agenda del 2030 y los ODS, y están sustentados por 4 pilares que vertebran la transformación del conjunto de nuestra economía, siendo uno de ellos España Verde y Transición Ecológica. Además, este plan se estructura en torno a 10 políticas tractoras que incidirán en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación del tejido económico y social. Al menos 5 de ellas, las energías renovables, las energías renovables jugarán un papel clave: la transición energética justa e inclusiva, las infraestructuras y ecosistemas resilientes, la agenda urbana y rural, la modernización y digitalización del tejido industrial y las pymes, y el Pacto por la Ciencia y la Innovación. Por lo tanto, estamos hablando de que probablemente sea una de las líneas que mayor porcentaje de financiación van a obtener de estos fondos, hablando de la energía renovable. Pero no solo este plan de recuperación marca este necesario camino verde hasta el objetivo de emisiones cero, sino que también está el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España del 2021-2030, focalizado en 3 ámbitos principales: energías renovables, rehabilitación y eficiencia energética y movilidad sostenible, o el Green Deal o Pacto Verde Europeo, que busca una Europa climáticamente neutra en el 2050 y que, por lo tanto, dejan claro este necesario impulso global a las energías renovables. Hoy, junto a grandes profesionales del sector y algunas de las empresas e instituciones referentes en las energías renovables de este país, evaluaremos en qué punto está España en su avance hacia estos objetivos, cuáles son las alternativas con las que cuenta la industria en esta transición verde, o qué están haciendo y qué proyectos están programando de cara a estos fondos Next Generation. Sin más, paso a presentar a los ponentes que nos acompañan hoy. En primer lugar, empiezo con Lucía. Lucía Dolera es ingeniera química con más de 18 años de experiencia en el sector fotovoltaico español. La mayor parte de su carrera profesional ha estado relacionada con importantes asociaciones nacionales como UNEF o ASIF, y desde hace 2 años lidera en APA proyectos europeos como el Desk to Market y el eDistribute PV y diversos grupos de trabajo. APA, por su parte, es la Asociación de Empresas de Energías Renovables, la asociación referencia en este sector en España, y creada en 1987, la asociación está integrada por cerca de 400 empresas y entidades que desarrollan su actividad en el sector de las energías limpias, constituidas en secciones de las siguientes tecnologías: autoconsumo, biocarburantes, biomasa, eólica, geotérmica, hidráulica, marina, mini eólica y solar fotovoltaica. Gracias, Lucía, por acompañarnos hoy. También contamos con Daniel de la Noval, licenciado en Ciencias Ambientales, es el responsable de subvenciones de Capital Energy. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 15 años de experiencia, centrada en los últimos años en la financiación de proyectos innovadores en el ámbito de la energía y el medio ambiente. Fruto de su amplia experiencia en el mundo de la consultoría, es un gran conocedor del mundo de las ayudas nacionales, europeas e internacionales. Por su parte, Capital Energy
Es una energética 100% renovable, siendo la primera eléctrica verticalmente integrada 100% renovable en la península ibérica. Aborda desde el área de negocio de promoción y desarrollo hasta el de generación, almacenamiento y comercialización de la energía eléctrica limpia. Con más de 350 empleados, cuenta con 14 oficinas en la península ibérica y una cartera de proyectos eólicos y fotovoltaicos de más de 8 gigavatios con acceso concedido a la red. También muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos y a Capital. Muchas gracias, María. También contamos con Luis Fernández, que es coordinador de subvenciones y ayudas de Soltec. Cuenta con más de 8 años de experiencia en el ámbito legal, asesorando a empresas y desde hace 3 años concretamente continúa su trayectoria ligado al ámbito de las subvenciones y ayudas. Soltec es una de las principales empresas fabricantes y proveedores de placas solares de un solo eje del mundo. Cuenta con más de 1.300 personas, trabajadores, y combina sus 15 años de experiencia con la innovación, contando con instalaciones de fabricación en Argentina, Brasil, China y España, así como oficinas en los principales países del mundo. Bienvenido también, Luis. Muchas gracias. Seguido presentamos también a Jesús Martín, ingeniero de minas, energías y combustibles y experto en promoción y gestión de proyectos y actuaciones internacionales de la I+D+I. Desde hace 12 años desarrolla su trayectoria en el Centro Nacional de Hidrógeno y desde el 2018 es responsable de la Unidad de Gestión de Proyectos. Por su parte, el Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible es el centro de investigación de referencia nacional en tecnologías del hidrógeno y pilas de combustible, y entre sus áreas de actividad se encuentran la producción de hidrógeno, su almacenamiento y distribución, así como la transformación de este elemento en energía y las aplicaciones de las tecnologías basadas en él. Bienvenido también, Jesús. Muchas gracias, María. Y por último, por parte de Aiming, contamos con Patricio García, que es Business Development Director en Aiming. Cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría operativa para mejorar el rendimiento empresarial de grandes empresas y pymes, y especialmente ligado a la financiación de la innovación y la planificación de la fiscalidad asociada a operaciones internacionales. Gracias también, Patricio. Pues nada, ya sin más, pasamos a la ronda de preguntas. Como siempre hacemos en estos coloquios, nos gusta empezar por un ¿dónde estamos actualmente? Si te parece, Lucía, empezamos contigo, porque desde APA tenéis esa visión global como asociación. ¿En qué punto nos encontramos en España en las energías renovables? Pues muchas gracias, María, por la introducción. Gracias a Aiming por haber invitado a APA a participar en este webinar, que yo creo que es muy interesante. Me encanta la palabra que habéis puesto de revolución de la energía sostenible o renovables. La verdad es que dice mucho. Incluso me encanta también la de disruptiva, que cuando estamos ahí con la fotovoltaica disruptiva, pues es maravilloso. Mira dónde hemos llegado. Pues ¿dónde estamos? No, sé que tenemos poco tiempo y hoy ahí muy ágil. Pues realmente estamos ahora en un momento muy dulce en cuanto al sector de las energías renovables. Es el momento en el que hemos luchado todos, de los que llevamos ya varios años en el sector, de tener, pues eso, señales positivas por parte del regulador, por parte de la tecnología. Tenemos una tecnología no solo fotovoltaica, sino eólica, y las demás están haciendo también grandes esfuerzos, porque al final todas las energías renovables tienen su potencial y tienen su cabida en esta transición. Entonces, son tecnologías, la mayor parte, muy competitivas. Tenemos fotovoltaicas y eólicas que generan energía a precio más económico que el precio mayorista del mercado. Entonces, realmente estamos en un momento ambicioso, muy bueno, muy dulce, y tenemos unos retos muy importantes que alcanzar. Como has dicho, María, tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que, bueno, pues en esta década en la que estamos tenemos que instalar pues cerca de 6 gigavatios al año de energías renovables en el sistema eléctrico, y realmente hay que hacerlo de una manera pues ordenada, planificada y dando pues calidad y servicio al usuario final, ¿no? Entonces, a nivel eléctrico tenemos un objetivo de que el 74% del porcentaje de renovables en el sistema eléctrico venga por parte de las energías renovables, y por lo tanto hay que hacer las cosas bien. Todos los agentes, o sea, involucrados, están haciendo grandes esfuerzos para que se haga de una manera importante, y por ejemplo, bueno, no olvidar también el tema de
sector del autoconsumo, ¿no? El autoconsumo, por ejemplo, en fotovoltaica, que tenemos unos grandes objetivos, en los objetivos también de autoconsumo forman parte de ese monto, de tener pues cerca de 38 nuevos gigavatios al 2030. Y bueno, pues el autoconsumo al final es otro punto clave porque pone al ciudadano en el centro de esta transición energética, ¿no? Entonces, el ciudadano ya tiene un papel muy importante y bueno, pues va a ser capaz de generar su propia energía, de consumirla en el momento que sea oportuno, almacenarla si no lo es, consumir esa energía que tiene almacenada cuando vuelva a casa o verterla a la red en función de señales que vayan mandando, ¿no? Entonces, bueno, también los sistemas de almacenamiento para gestionar esa no gestionabilidad de las energías renovables, el vehículo eléctrico también va a ser un punto muy importante. Entonces, bueno, pues tenemos aquí grandes retos con un buen marco regulatorio, tecnológico y bueno, pues muchas cosas que hacer, muchas cosas que ya se han hecho. Entonces, pues bueno, pues tenemos realmente un buen, digamos, todos los ingredientes están perfectamente en este momento para que, bueno, pues estos programas de Next Generation pues sean realmente una realidad y sean de aplicación real. Ya. Sí. Gracias, Lucía. Antes de pasar a la siguiente pregunta, simplemente recordar a los asistentes que pueden dejar sus preguntas en el chat, que las iremos planteando los diferentes ponentes durante el evento o al final. Hablábamos de muchos retos. Tenemos la suerte hoy de contar con una de las empresas solares referentes en España y en el mundo, por lo que nadie mejor que vosotros, Luis, para explicar y entender en qué punto se encuentra, en este caso, concretamente la energía solar en España. Sí, lo primero, dar las gracias a Aidin por la invitación y a los asistentes por su tiempo. El punto en el que nos encontramos es un momento muy bueno para el sector. Estamos en una transición de unas medidas más restrictivas para la energía solar al comienzo de las subastas de las energías renovables, la eliminación del impuesto al sol y el establecimiento de unas condiciones óptimas para que vuelva la inversión. En cuanto a la red eléctrica y la normativa, han cambiado poco. Esto no ayuda mucho a alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Especialmente, la normativa tendría que actualizarse en la parte de cantidad de potencia que pueda absorber la red. La actual red está pensada para pocas plantas y muy grandes. Ahora hay más plantas y cada vez más grandes. Se debe hacer una combinación de ambas cosas. Las grandes plantas deben continuar, ya que son necesarias, pero también se debe hacer una apuesta para que crezca la generación distribuida. En este sentido, Soltec ha trabajado en el modelo Solar Fighter. Es un paquete completo para la generación distribuida que ya hemos lanzado al mercado. Nosotros creemos que con la combinación de todos estos elementos se abre una puerta en España para ser el mayor país de Europa para instalar plantas solares y creemos que si lo hace bien será la envidia del resto de Europa. Seguro que sí, Luis. Pasando ya a otro de las panaceas de las energías renovables, tenemos aquí a Jesús, que es un referente en la investigación del hidrógeno. Jesús, aunque ya luego más adelante incidiremos más concretamente en hidrógeno, ¿en qué punto estamos y qué aplicaciones estáis investigando actualmente? Bueno, pues en primer lugar también agradeceros la invitación a este webinar y bueno, pues comentaros que las tecnologías del hidrógeno en las pilas de combustible actualmente se encuentran en un nivel de madurez bastante grande, lo que les hace muy interesantes a su aplicación en entornos reales actualmente. Desde luego, el hidrógeno renovable es lo que más interesa, ¿no? De alguna manera. El hidrógeno es el elemento más abundante en la naturaleza, pero hay que producirlo. Y es tan limpio como dependiendo de la fuente de energía que lo produce. En este caso, el binomio hidrógeno renovables es la clave para obtener un hidrógeno libre de emisiones contaminantes y es lo que le ha puesto en la punta de lanza de la estrategia europea y a nivel de energía sostenible, ¿no? En los próximos años. El hidrógeno se puede producir, como he comentado, por vía renovable a través de todas las fuentes renovables, fotovoltaica, eólica, maremotriz, la energía de las olas, etcétera. Siempre a través de vía de electrólisis
para producir este hidrógeno totalmente limpio, ¿no? Lo que le hace también una característica muy importante es su carácter estacional. Nosotros podemos aprovechar el excedente de energía eléctrica producida por el exceso de radiación solar en verano para poder almacenarlo y poder utilizarlo en otra estación del año, en invierno, por ejemplo, donde la demanda pueda ser mayor. Esto le hace, ser un vector energético muy interesante por otro lado, hace que en España, donde el recurso renovable es altísimo, pues sea muy atractivo. A nivel de aplicaciones, tiene diversas aplicaciones en las que se puede utilizar, donde están las aplicaciones estacionarias, para aprovechar ese calor y frío y electricidad que generan las tecnologías de las pilas de combustible para mejorar la eficiencia del sistema de los edificios, de los hogares. Por ejemplo, hay proyectos europeos como el proyecto Improvement, en el cual estamos trabajando en ese sentido, para edificios públicos como hospitales, institutos, etcétera. Y también para aplicaciones de transporte en las cuales el hidrógeno cada vez está teniendo una cabida mayor, con el objetivo, sobre todo, de reducir la contaminación de nuestra actual flota automovilística. Seguimos, estamos, en definitiva, en línea con la estrategia europea del hidrógeno y con la reciente hoja de ruta del hidrógeno que ha sido aprobada por el Gobierno español. Gracias, Jesús. Más adelante bajaremos un poquito más a cómo pueden aplicar las industrias las diferentes energías de las que estamos hablando. Antes quería preguntar a Daniel también, en vuestro caso estáis en casi toda la cadena de generación de energía, sois generadores, comercializadores. ¿Cómo veis en la actualidad este avance y esta transición energética en España? Hola María, pues buenos días. Agradecer también a Emin la invitación para contar con Capital Energy en este foro tan interesante. Y sí, la verdad que como bien dices, nos encontramos ahora mismo ante un reto maravilloso. Estamos alineados con unos objetivos súper ambiciosos marcados por Europa y, por supuesto, a nivel estatal por el PNIEC. Y España, además, tiene unos objetivos quizás de los más ambiciosos de Europa por su potencial, su experiencia en energías renovables y todo el futuro que vemos que vamos a tener en esta década. De lo poquito bueno que podemos decir que ha tenido esta pandemia es el ingreso de dinero que vamos a recibir en los fondos de recuperación, que hacen un especial hincapié, como bien has citado tú, María, previamente, en todo el tema del reto de transición ecológica. Por lo tanto, el reto, siendo muy ambicioso, tiene que ser canalizado de la mano de estos fondos y obviamente del trabajo de las empresas, que creo que nos estamos reforzando para que nuestros proyectos lleguen a tiempo y podamos obtener y conseguir ese reto de la descarbonización total, y deben ir de la mano para poder llegar a los objetivos establecidos. Sin duda es un reto complicado. Tenemos que electrificar piezas de la industria, del transporte, de la calefacción a nivel nacional, que sin duda va a costar tanto para las empresas como para los propios usuarios. Pero pensamos que estamos en un momento súper bonito, como ha dicho Lucía también al principio, de verdaderamente estar en un sector que tiene que ser clave para salir de la crisis que nos encontramos. Desde luego, tenemos un gran papel y un gran reto por delante. Daniel, me gustaría seguir contigo, hablando de los retos que afrontamos como país. ¿Cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos para llegar a estos objetivos de emisiones cero? Sí, pues lo importante es que toda la cartera de proyectos que tenemos, hablo de Capital Energy, pero hablo del resto de empresas del sector, se puedan llegar a poner en funcionamiento. Hay fuerza en todas las empresas, en todo el capital humano que tenemos, pero sí que vemos también que para conseguir estos retos hay que sortear ciertas barreras. Es importante que las administraciones pongan de
de su mano, administraciones del Estado, administraciones regionales, para intentar que esos proyectos puedan llegar a buen puerto en los plazos que nos ha marcado Europa y que nos hemos marcado nosotros internamente. Ligado a los Next Generation, que esto es importante, hay ciertas tecnologías, como bien ha comentado Jesús, hidrógeno, almacenamiento, que ahora mismo están en TRLs algunos bajos y que es necesario que las empresas recibamos ayuda por parte estatal para poder poner esos proyectos en precio de mercado, que sean competitivos. Por lo tanto, es importante que vayamos de la mano, que las administraciones que están haciendo una labor ímproba en poder gestionar estos fondos se canalicen de manera rápida y que pueden llegar pues de manera veloz y ágil a las empresas. Empresas y también instituciones, ayuntamientos, colaboraciones público-privadas, que se ha hablado mucho en el plan. Así es que, bueno, tenemos retos interesantes y alguna barrera que tenemos que tantear y que saltar. Esa es la verdad. Muchas gracias, Daniel. Comentabas del hidrógeno. En este caso hay mucho foco puesto en el hidrógeno. Jesús, hace poco hacíamos un evento de otro coloquio de la descarbonización en el sector cerámico. Los ponentes y la voz del sector también era un poco de preocupación sobre cómo podían acceder, las dificultades ahora que actualmente tenían para poder acceder a ese hidrógeno. ¿Cuáles son las barreras que existen actualmente en este acceso a la distribución para que las empresas puedan acceder a esta energía? Y también ese punto crítico que tenemos en el hidrógeno, de hidrógeno verde, no verde, ¿qué problemáticas hay alrededor de ello? Bueno, pues en primer lugar comentar que el hidrógeno se lleva consumiendo por las grandes industrias desde hace muchísimos años, ¿no? Pero es evidente que este hidrógeno no se obtenía de manera renovable, de manera limpia, sino a través de combustibles fósiles, de gas natural, etc. Entonces, el reto que nos encontramos actualmente es empezar a utilizar este hidrógeno, ¿no? Hidrógeno limpio en su uso, ¿no? El hidrógeno se puede almacenar de diversas maneras, en estado gaseoso, es la más común, a presión en tanques o en botellas, también en estado líquido, criogénico, o también de alguna manera en estado sólido a través de una reacción química mediante hidruros metálicos. La vía más común, como he comentado, es la distribución del hidrógeno vía gaseosa, ¿no? En estado gaseoso, a través de oleoductos, para llevarlo hasta los puntos de consumo. Hay dos maneras. Se puede generar la producción de hidrógeno de manera centralizada en grandes centrales de producción de hidrógeno y luego distribuirlo hasta los puntos de consumo, teniendo en cuenta que hay que hay un elevado coste de transporte para ello, ¿no? Y también se puede hacer de manera distribuida, en el cual eliminas el coste del transporte, pero se encuentra esa pérdida de economía de escala al tener que producir en cada punto de consumo. Ante este reto, lo que se está trabajando y estudiando, sobre todo por muchas empresas gasistas y asociaciones empresariales en este sentido, es utilizar la gran infraestructura de gas natural que actualmente tiene la península ibérica, tiene el país, para poder distribuir este hidrógeno en estado gaseoso a través de esta red, de tal manera que aprovechemos lo que tenemos actualmente y podamos hacer una producción de hidrógeno centralizada y llevar el hidrógeno por esta red de distribución. Actualmente se puede combinar hasta el 30% más o menos, entre el 10 y el 30% del hidrógeno con gas natural, teniendo en cuenta que luego en el punto de consumo hay que separarlo nuevamente, ¿no? Entonces, ahí se están poniendo todos los esfuerzos en trabajar, en optimizar la manera de hacerlo, de tal manera que podamos llevar el hidrógeno generado de manera limpia hasta los puntos de consumo y poder utilizarlo en las diversas aplicaciones. Muchas gracias, Jesús. Desde luego, uno de los impactos que está teniendo toda esta transición ecológica, bueno, energías renovables en el mercado, bueno, es en el actual mercado de la energía. También lo veíamos justamente en esta preocupación en el coloquio que tuvimos sobre descarbonización del sector cerámico, muy afectado por estos objetivos puestos por Europa. Lucía, ¿cómo este avance de las energías limpias, está afectando y afecta al mercado de la energía?
No, no te oímos. Ahora. Es que Ahora. me había silenciado y no podía hacer, perdona. Muchas gracias, María, por la pregunta. La verdad es que es una pregunta muy, muy interesante y que, o sea, que siempre sale en casi todos los debates este tema de la canibalización, ¿no? de los precios del mercado. Voy a explicar muy brevemente para que lo entiendan. O sea, el mercado en España, el mercado de la energía de España es un mercado marginalista. ¿Eso qué significa? Pues significa que cuando se va a proceder a casar la oferta de energía con la demanda, las renovables siempre tienen la obligación de compra, es decir, entran dentro del paquete a precio cero junto con la nuclear, renovables y luego ya el resto de centrales eléctricas convencionales, carbón, ciclos combinados, hidroeléctricas, etcétera. Entonces, donde se casa, ese punto se casa la demanda con la oferta de generación, ese es el punto de casación, que es el punto justo del precio al que se paga la energía, ¿no? Entonces, el tema es que cuanto más cantidad de energías renovables entren en ese momento de casación, pues evidentemente el precio disminuye, ¿no? Será más barata la energía. Entonces, bueno, pues esos precios bajos, o incluso en algunos casos en el norte de Europa que han surgido, que han sido negativos, son periodos en los que hay bajo consumo de energía y una producción abundante de energías renovables. Por ejemplo, en Alemania pasó, en el año pasado, yo creo que en abril, que bueno, pues experimentó precios de niveles de cerca de menos alrededor de 80 euros el megavatio hora, y durante ese tiempo, o sea, realmente los usuarios se les pagó por consumir energía, ¿no? Y bueno, pues realmente es un tema que preocupa en el sentido que tenemos mucho contingente que introducir en el sistema eléctrico y claro, ¿qué va a pasar con el precio? Evidentemente, no siempre se van a buscar herramientas que eviten ese miedo a tener pues, un precio muy, muy, muy barato. O sea, al final tenemos que, entre todos los que participamos, pues pagar el precio del coste del sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente si digamos que los clientes, los consumidores, tenemos medios para pues ir cambiando y adaptándonos a los patrones de consumo a corto plazo, realmente aprovecharíamos ese momento cuando los precios están muy bajos de consumir, ¿no? Pues ahí está la importancia del vehículo eléctrico, los sistemas de almacenamiento, es decir, esa gestionabilidad. Es muy importante la flexibilidad en el sistema. Entonces, cuanto más flexible seamos el sistema, es decir, cuantas más señales mandemos al consumidor, que en ese momento es el momento en el que hay que consumir, pues evitaremos llegar a esos precios que no cobran, o sea, que no pagan los costes del sistema de esa generación, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos esos nuevos modelos flexibles, controlables, la digitalización, todo esto, los sistemas de almacenamiento, para evitar pues, precios muy, muy bajos que no sean realmente una realidad de lo que cuesta generar las energías, ¿no? Tanto las renovables. Sí, desde luego. Sí, nosotros que tenemos un área de consultoría energética y de compra energética, desde luego desde hace ya años estamos teniendo un volumen muy alto de trabajo con empresas industriales debido a estos cambios en los precios de la energía que hace a las empresas tener que comprar con anterioridad, estar muy pendientes del mercado. Justamente. Bueno, hablábamos también antes del sector fotovoltaico. Queremos ser líderes en el sector. De hecho, en 2019 España fue el líder en el mercado del sector fotovoltaico a nivel europeo y sexto a nivel mundial. Sin embargo, hay empresas que realizan un gran gasto energético que no saben cómo abordar esta transición a las energías renovables. Luis, ¿qué recomendaciones harías a estas empresas y cómo la energía solar puede ayudar a estas empresas a ser más competitivas? Vale, en cuanto a la recomendación, lo primero en lo que se deberían fijar las empresas, o el primer punto que se debería abordar, sería la eficiencia energética. Saber lo que se consume, cómo se consume y si tenemos margen de optimización. Hay que consumir energía bien y en la medida justa. A continuación tenemos las opciones de autoconsumo.
como instalar las placas solares en los tejados o instalaciones de paneles en el suelo, como el sistema que comentaba antes del Solar Fighter. En función de las condiciones del entorno o consumo, también puede ser interesante la opción de comunidades energéticas, donde varias empresas se asocian para poner una planta solar y consumir directamente de esos paneles, de la energía que se está produciendo ahí. Aunque no se encuentren incluso dentro del mismo edificio, sino que se pueden instalar en instalaciones anexas y hacer un acuerdo entre las varias empresas y consumir todo directamente de lo que se está produciendo ahí. En cuanto a cómo la energía solar puede ayudar a las empresas a ser más competitivas, pues la energía solar puede llegar a ahorrar en la factura de energía entre un 30 y un 60% en función de la curva de consumo y generación que se tenga. De ahí el hecho de saber consumir energía y consumirla bien. Tendremos que adaptar nuestros hábitos de trabajo a esa producción o a esas nuevas fuentes de energía. Lo que puede hacer o lo que puede aportar este ahorro es que puede ser significativo en función de la instalación y el consumo que se realice, y se puede llegar a reducir el coste de los productos o incluso se puede ofrecer más servicios por el mismo precio. Al final podemos ser más competitivos jugando con esa estrategia del ahorro que hemos generado en la fabricación o la producción de los mismos. Muy interesante, muchas gracias, Luis. Aunque ahora también pasaremos a profundizar en las herramientas que tienen las empresas para abordar estos proyectos sin que supongan un gasto económico muy elevado, sí que me gustaría centrar un poco ahora la pregunta en el sector logístico, Jesús, porque es uno de los sectores más contaminantes. El evento que realizábamos anteriormente sobre Next Generation justamente era en torno a la movilidad y las ciudades inteligentes. Vosotros estáis desarrollando proyectos europeos concretos relacionados con la aplicación del hidrógeno en el transporte. ¿En qué punto están y cómo puede cambiar el impacto de este sector en la emisión de CO2? Sí, gracias por la pregunta, María. Sí que es verdad que las aplicaciones en el tema de movilidad en transporte es una de las aplicaciones estrella que tiene el hidrógeno y donde se están poniendo más recursos para poder abordarlo. La contaminación de la flota automovilística, como antes indicaba, es muy elevada y hay que hacer incidir bastante en buscar alternativas tecnológicas en el transporte para hacerlo más sostenible y conseguir bajar esos índices preocupantes, sobre todo en las grandes ciudades, de contaminación debida al transporte. Entonces, desde el Centro Nacional del Hidrógeno trabajamos en diferentes proyectos en colaboración financiados por la Comisión Europea en programa Marco H2020 o en el específico de la FCHJU de la industria del hidrógeno, específicamente en diversos proyectos. Dos de ellos, por resaltar algunos, son el proyecto H2POR, que está basado en la implantación de las tecnologías del hidrógeno y las pilas de combustible en los puertos marítimos, orientados en lo que comentabas, en el sector logístico del propio puerto. Se está trabajando en que ese sector logístico no produzca contaminación y de esa manera poder reducir la contaminación que se produce en el propio puerto. Se está trabajando en dos prototipos para pasarlos de su producción a través de diésel o eléctricos en eléctricos de pila de combustible, ¿no? Tanto un vehículo Rich Staker como un Yard Tractor. Se van a hacer dos prototipos, se van a poner en marcha en ese proyecto y van a estar alimentados por una hidrogenera portátil en la cual es el Centro Nacional del Hidrógeno en el que está trabajando activamente en su diseño, ingeniería y construcción, y que será llevado al puerto de Valencia, donde se pondrá y se validará toda esta tecnología de cara a que en un futuro esto sea extrapolable a todos los puertos marítimos de España y de Europa. Indicar que este proyecto es el primer proyecto en este sentido que ha sido apoyado por la financiación, por la Comisión Europea. También tenemos otro proyecto recientemente aprobado que está centrado, que es el proyecto FCH2 Rail, que es el proyecto para temas de aplicación de Power Pack híbrido de pilas de combustible para aplicaciones ferroviarias. Ahí, también financiado por la Comisión Europea
a través de la FCHJU, lo que buscamos es llevar a cabo, probar, demostrar y homologar lo que es este Power Pack híbrido, modular y polivalente, aplicado pues, al sistema ferroviario, ¿no? Vamos a trabajar en ese tren, vagón modular, alimentado por hidrógeno a través de la pila de combustible, que al final lo que hace es producir electricidad que alimenta un motor eléctrico que va en el propio vagón, y aprovechar un poco lo que es la energía de la catenaria para retroalimentarse en aquellos momentos que lo requiera, ¿no? Y de alguna manera también trabajar activamente en la normativa asociada a estos trenes y hasta a este uso de estas tecnologías en el sistema ferroviario, ¿no? Entonces, el sector logístico es muy importante, sobre todo el tema de las carretillas eléctricas. Trabajamos aquí en Castilla-La Mancha con algunas empresas también en ese sentido, en proyectos financiados para poder utilizarlo, ya que los números salen en el momento en el que la recarga del hidrógeno, que es una de las grandes ventajas del hidrógeno frente a la recarga eléctrica de las baterías, es muy reducida en tiempo, lo que hace que se pueda utilizar el sistema logístico, en este caso de carretillas eléctricas, de pila de combustible, de una manera mucho más ágil y más rápida que con las otras tecnologías que pueda haber, ¿no? Gracias, Jesús. En este sentido, como comentábamos antes, uno de los puntos más críticos para las empresas es cómo económicamente abordar esta transición, porque bueno, hacer este cambio tiene impacto en todas las áreas generalmente de la compañía. ¿Qué herramientas, Patricio, tienen las empresas y principalmente el sector industrial para iniciar este tipo de proyectos en sus empresas y este cambio a las energías verdes? Es una pregunta muy interesante, María. Buenos días a todos. Bueno, abordar económicamente este tipo de proyectos, esta transición, pues es un tema complejo. Venimos de, o estamos en un momento, estamos atravesando un momento de crisis. Muchos sectores se han visto fuertemente afectados, ¿no? por esta situación. Y para seguir avanzando, para que Jesús y el centro de, o sea, y el resto de investigadores y que tienen tanto las instituciones públicas, los organismos públicos como las empresas, pues necesitan poder acceder a fondos, ¿vale? En el caso del sector público, pues está muy claro que bueno, pues que tiene que venir de sus proyectos, de la financiación pública, muy importante, luego hablaremos un poquito sobre esto, porque una gran parte de los fondos de Next Generation EU obviamente tienen que ir a la administración, van a ir a la administración precisamente para ayudar, entre otros, a financiar, ¿no? Ayudar a financiar, a investigar, ¿no? Estas líneas estratégicas, pero luego están las empresas, ¿no? El sector privado realmente en muchos casos lo ha pasado mal, es la punta de lanza, tiene una necesidad de sacar productos y al mercado, y necesita que el mercado les vaya absorbiendo. Es un sector competitivo por sí mismo y realmente existe un ecosistema, existe la posibilidad de acceder a financiación siempre y cuando esos proyectos sean realmente interesantes y para eso necesitan, pues como es el caso de Luis, pues necesitan gente dentro que conozca perfectamente cómo acceder a este tipo de financiación o, por el contrario, apoyarse en empresas como la nuestra o a veces las dos. Tiene mucho sentido muchas veces que trabajemos juntos, lo cual demuestra también una madurez importante en las empresas y en los organismos, el hecho de que haya coordinadores y haya gente internamente que se le dé importancia a esto, ¿no? Entonces, hoy día existen, ya por centrar la respuesta, María, hoy día existen un montón de oportunidades. Es muy importante que las inversiones que realicen las empresas y los proyectos que vayan a abordar estos organismos sean analizados, esos presupuestos, esas estimaciones de gasto, esas inversiones tienen que ser analizadas y hay que hacer un match, una búsqueda de financiación de subvenciones a través de, ya sabéis que existen subvenciones a nivel regional, a nivel nacional y a nivel europeo. Mis compañeros las conocen muy bien y es importante que se haga ese análisis de inversiones y proyectos en búsqueda de las líneas de financiación y de subvención más importantes. Y luego
además hay que hacerlo antes. Yo creo que todos sabéis que el famoso efecto incentivador obliga a que presentemos esas candidaturas a subvenciones antes de que se empiecen a ejecutar el gasto en la gran mayoría de los casos, ¿vale? Lo cual nos obliga precisamente a planificar, a que, oye, en muchos casos estas actividades sean planificadas y que, bueno, pues haya que preparar pues toda esta documentación y demás de manera previa a que se realicen las inversiones. Y además no olvidar que durante la vida del proyecto y al acabar el proyecto existe también formas para seguir obteniendo financiación para esos proyectos. Entonces, bueno, pues muy importante que se analicen bien estos proyectos, que se busque para cada inversión la línea de financiación más adecuada y que no nos olvidemos que el proyecto durante y después puede seguir siendo financiado pues, a través de otros mecanismos fiscales, sociales. Ya que hablamos en torno a estos proyectos, entrando ya de lleno en los fondos Next Generation, ¿en qué punto están actualmente los fondos? Aunque hemos dado unas pinceladas al inicio, pero ¿cómo están actualmente? ¿En qué punto Bueno, estamos? pues efectivamente, el momento en el que estamos, pues como antes decía Lucía, pues parece que es un buen momento, que recibimos buenas señales. Ya sabéis que ha sido enviado a Europa. Realmente hemos tenido todos bastantes dudas con relación a este plan, dudas que se han generado un poco por el retraso, porque había países que todavía no se han adherido, no han suscrito, países tan importantes del norte de Europa como por ejemplo Alemania, que recientemente pues, sí ha suscrito este pacto. Se han enviado a Europa el plan, una vez aprobado a nivel nacional. Y bueno, pues por ir acotando, ya sabéis, todo el mundo sabe que hablamos de 140 millones de euros, de los cuales en torno a 70.000 van a ser en modo subvención y que durante los 2 primeros años lo que más se va a financiar o los proyectos que más van a buscar van a ser los relativos al ámbito verde, que hoy nos ocupa, y al ámbito digital. ¿Vale? Estos dos ámbitos van a acaparar en torno al 40 y el 30% de esa inversión, de esos 70.000 millones de euros, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, la educación e I+D+I va a suponer el 7%. O sea, fijaos, ¿no? Cuando muchas veces hablamos de, pues, o tratamos de unir todo a I+D+I, hablamos de I+D+I va a suponer un 7%. Estos 70.000 millones en el plan 21-23, ¿vale? Y el ámbito verde va a suponer en torno a un 40%, ¿vale? Yo creo que este es uno de los motivos por los que hablamos de buenas señales y que era buen momento y demás, ¿vale? Va a haber, ya sabéis, unas líneas o unas fases, ¿no? Muy importantes que van a acaparar, o mejor dicho, va a haber unas 20 inversiones que van a buscar especialmente estos fondos o que van a ser financiadas, ¿vale? Y bueno, pues ya sabéis que hay muchos proyectos o muchas inversiones que tienen que ver con varias líneas maestras, ¿vale? Pero muy importante va a ser la parte verde, la parte de energías renovables, el despliegue e integración en energías renovables. Y bueno, pues yo creo que ya sabemos todos que estamos mirando a la segunda parte del año, ¿vale? Estamos mirando a partir de pues, quizá verano, es cuando van a empezar a, bueno, pues de alguna manera a salir en cascada las convocatorias para las ayudas. Ya sabéis que esto, los fondos se reparten a través de organismos y a través de convocatorias. Estas convocatorias tendrán que llegar, tendrán que establecer unos objetivos, tendrán que establecer unas condiciones y será el momento en el que bueno, pues todas las empresas hayan tenido que hacer ese análisis que hablábamos antes de las inversiones que quieren realizar, de los proyectos a los que quieren, de los proyectos que quieren acometer para estar preparados y cuando salgan esas convocatorias poder presentarlas. Es decir, que el momento en el que estamos parece que se van a empezar a liberar estos fondos. Estos fondos se tendrán que liberar a través de convocatorias que publiquen organismos que son los que ya conocemos, que son el IDAE, que son el CEDETI, en fin, dependiendo un poco de esas inversiones, pues además está Europa, como hablaba Jesús, ¿no? De la cantidad de proyectos europeos en los que estáis trabajando. Esto va a seguir abierto, de manera que vamos a recibir una aluvión, efectivamente, de convocatorias, vamos a ver un montón de posibilidades y yo os animo a que, o bien internamente o bien externamente,
hagáis ese análisis de esas inversiones, de esos proyectos, los que vais a cometer seguro, los que ya hay un plan de inversión y ya está aprobado, y aquellos que a lo mejor os gustaría hacer, que son más peregrinos o son más osados o son más atrevidos, porque estos además son los que buscan especialmente aquellos que de verdad pueden ser rupturistas, ¿no? Volvemos a utilizar esta palabra de, bueno, pues aquellos que realmente aporten una diferencia, que es lo que buscamos también, conseguir ser punteros y pues este tema es donde España debería realmente destacar. Sí, ciertamente hablabas del análisis. Hoy aquí tenemos en la mesa empresas que están haciendo en ese sentido los deberes, analizando esos proyectos. Por ejemplo, como es el caso de Soltec. Luis, ¿cómo estáis abordando estos fondos Next Generation desde Soltec? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que estos fondos tienen como objetivo final restaurar el potencial de crecimiento de las economías de la Unión Europea, fomentar la creación de empleo y promover el crecimiento sostenible. Entonces, con el fin de poder abarcar varias áreas, pues tenemos distintos proyectos en cada una de ellas. Por ejemplo, estamos trabajando en temas de hidrógeno verde, en almacenamiento de energía y relacionado con las comunidades energéticas. Este tipo de iniciativas de los fondos NextGen son muy importantes para poder abordar proyectos a largo plazo y crear tecnología en España que se pueda desarrollar y fabricar aquí y no tener que ir fuera a hacer los desarrollos o a realizar la producción, básicamente por todos los problemas que se han puesto de manifiesto en los últimos años, pues de temas logísticos, de suministros, etcétera. Entonces, al final nosotros estamos trabajando en esas áreas, centrando en lo que realmente se quiere conseguir y en lo que se supone que va a trazarse esa línea, ¿no? Que todas las empresas tienen que seguir para el bien de lo que sería España y Europa. Estoy silenciada. De hecho, Luis, en ese sentido, para que otras empresas que están en vuestra situación del sector quieran aprovechar esta oportunidad que tenemos histórica, ¿qué recomendaciones les harías de cara a aprovechar esta oportunidad? Pues, como decía Patricio, aunque las convocatorias definitivas no se han publicado y probablemente tarden todavía unos 3 meses en salir, ya están definidas las líneas de actuación y, por tanto, se debería estar trabajando ya en los proyectos que se quieren realizar y que puedan encajar con lo que se planea desde Europa. Hay que tratar de llegar a la fecha aproximada en la que estas publicaciones van a salir con los proyectos avanzados y con todo bien planificado. En definitiva, que se pongan con ello ya si no lo han hecho y que no se esperen a que salgan las convocatorias, ya que es posible que una vez que salgan, el plazo que estén abiertas para presentar las solicitudes no le dé tiempo a organizar todo lo que implica un proyecto de estas características y dimensiones. También es importante que los proyectos que se presenten tengan sentido y que no se adopte una postura de hacer por hacer. Al final puede darse esa situación, ¿no?, de que están entrando fondos, financiación barata, financiación o una subvención con una intensidad muy alta y que se empiecen a hacer proyectos que después no lleguen a nada. Entonces, planificar y que tenga sentido dentro de los planes que se quieran abordar. Y otra recomendación que haríamos sería tratar de integrar a cuantas más empresas mejor para dinamizar la actividad y tratar de llegar a cerrar ese ciclo de economía circular y cubrir esas necesidades sin excedernos, que no se presenten muchísimos proyectos de los mismos y otras áreas se queden sin cubrir. Muy importante lo que comentabas de avanzar esos planes para luego que los plazos no se nos queden cortos. Daniel, en vuestro caso, ¿cómo estáis abordando? Que sabemos que también estáis trabajando muy a fondo el preparar estos proyectos. ¿Cómo lo estáis abordando desde Capital? Sí, gracias María. Pues muy al hilo de lo que ha comentado Luis, que además muy interesante las últimas matizaciones que ha comentado. Nosotros internamente ya teníamos proyectos detectados previos al Next Generation y que iban a las convocatorias usuales que todos conocemos, CEDETI, Horizonte 2020, ahora Horizonte Europa, pero con los Next Generation nos hemos tenido que reinventar un poco, unido muy de la mano a las manifestaciones de interés que el Ministerio ha ido publicando. Hemos hecho una labor muy intensa de barrido de todos los departamentos que tenemos aquí en Capital y proyectos que quizá tenían un medio plazo con potencial de
de puesta en marcha, como comento, en el medio plazo, los hemos refrescado un poco para poder adecuarlos a la llegada de todos los fondos que pueden venir. Para que os hagáis una idea, hemos presentado en torno a más de 50 manifestaciones de interés, prácticamente en todas las que han ido publicando los diferentes ministerios, con especial hincapié en las que lanzaba el MITECO. Así es que hemos tenido un trabajo bastante interesante. Y ahora mismo, como decía Luis, estamos siguiendo, y como decía también Patricio, en esas manifestaciones de interés más interesantes, porque por lo que está dando a entender la Administración no va a dar mucho tiempo para preparar los proyectos. Si esperamos a que lleguen las convocatorias, posiblemente no preparemos y presentemos los proyectos como hay que presentarlos. Es el número de manifestaciones de interés que habéis presentado deja claro la importancia que va a tener la energía renovable en estos fondos, muy importante. De hecho, creo que uno de los proyectos que tenéis también trabaja otra línea paralela que en principio puede no tener que ver, pero incide, que es la palanca de la despoblación, ¿no? Y el entorno rural. Sí, María, sin duda. Hemos puesto mucho interés, parece que nos hemos copiado el Soltec, pero es verdad que hay mucho interés en el sector. Temas de comunidades energéticas las hemos tratado porque además hemos visto que hay mucho interés por parte de ayuntamientos y polígonos industriales, por ejemplo. Entonces, estamos muy alineados con las comunidades energéticas y el tema del hidrógeno de Jesús, por supuesto. Pero el entorno en el que nos movemos en Capital, en todas las ubicaciones que tenemos, hace muy importante que la palanca de despoblación la toquemos. Esta España vacía que tanto se habla hace que los agentes de renovables como es Capital estén de lleno y que trabajen de lleno con esas zonas que están necesitadas de generación de riqueza, generación de empleo, atracción de talento y por eso hemos presentado también unas cuantas manifestaciones muy relacionadas con el despoblamiento, que esperemos que lleguen a buen puerto finalmente. Seguro que sí, muy interesante y muy importante, Daniel, este tema. Lucía, en el caso de APA, coordináis vosotros varios proyectos que no son ya Next Generation, pero hablamos de ayudas, subvenciones, que es muy importante para esta transición y este avance. Nos quedan ya 8 minutitos para terminar. Vosotros lideráis dos proyectos que hemos comentado al inicio. ¿Qué importancia crees, y más como asociación que tenéis, englobáis a muchas empresas del sector, cuál es la importancia de estas ayudas y fondos nacionales y europeos a la hora de cumplir estos objetivos marcados por Europa? Bueno, yo creo que es fundamental. Al final, estas ayudas que nos hacen desarrollar y ampliar los conocimientos en distintas partes de temas que son de rabiosa actualidad para cumplir, pues, es que no solo, esto ha sido, tenemos nosotros, digamos que somos los coordinadores de, bueno, terminamos el Light Distributed PV y ahora actualmente estamos con el Trace to Market, que al fin y al cabo es cómo integrar energías renovables. El Light Distributed fue en las líneas de distribución para ver cómo reaccionaban con tanto contingente y ahora vamos a ver cómo reaccionan los mercados con el Trace to Market cuando montamos cuando integramos tantas renovables en el sistema, ¿no? Entonces, realmente son proyectos que están alineados con los retos sociales en los que estamos actualmente viviendo, la descarbonización, las energías renovables. Entonces, pues para eso, para ir implementando e integrando el liderazgo industrial y bueno, pues con un conocimiento y base científico, ¿no? Entonces, pues bueno, pues realmente está totalmente alineados, son fundamentales para ir, pues eso, en las distintas fases de generación de conocimiento o bueno, pues acciones próximas que estén al mercado, investigaciones, desarrollo de distintas tecnologías, por ejemplo, como el hidrógeno, sistemas de almacenamiento. Todos estos tipos de proyectos que tienen la financiación de la Unión Europea, yo creo que son fundamentales para ir avanzando y generar ese conocimiento y ir, bueno, pues y ir alcanzando esa economía limpia, con cero emisiones y, bueno, proteger nuestra hábitat natural y, bueno, pues para mejorar el bienestar de las personas, ¿no? Pero yo creo que son fundamentales para eso, para ir afianzando distintas partes que van a formar, sin duda, pues el día a día en
un futuro pues ya a cortísimo plazo, ¿no? En el que estamos a la descarbonización del ambiente. Ciertamente, sí. Bueno, ya para ir terminando, me gustaría lanzar una última pregunta también a Patricio y que ya con esto cerremos y que nos queden 3 minutitos para lanzar alguna pregunta a los asistentes. Patricio, ¿qué recomendaciones harías a las empresas que quizás están un poco más perdidos en este exceso de información y desinformación a la vez de cara a los Next Generation a presentar proyectos o a tener cabida en estos fondos? Y un poco las conclusiones de todo lo que hemos comentado. Tomo nota, María, de los 3 minutos, muy importante. Bueno, pues yo lo primero que le diría a las empresas, yo imagino que el resto de compañeros de mesa virtual pues estarán de acuerdo, es tranquilidad, ¿vale? Lo primero que es tranquilidad, que tengan cuidado también porque estamos detectando muchas aproximaciones muy oportunistas, ¿no? A lo mejor de empresas o de sectores que realmente no se han dedicado a esto, ni entienden de esto, que si buscan ayuda, que busquen ayuda de un experto, como os decía antes, que los hay muy buenos internos y a veces externos, ¿no? Y que, bueno, pues que asuman que si hasta ahora no han hecho nada, como decía, tranquilidad, ¿vale? Las manifestaciones de interés son un mecanismo de la administración para detectar interés de empresas, organismos en áreas de financiación pues bastante importantes, pero presentar una MDI no supone presentarse una convocatoria. Por supuesto, no es excluyente para posteriormente ser receptor de fondos, de manera que haced un análisis interno, las empresas, mirad qué inversiones, las empresas y los organismos, qué proyectos queréis acometer, qué inversiones tenéis ya aprobadas. Tratad de tener muy claras esas líneas, tener muy claras esas inversiones y cuando se vayan publicando esas convocatorias, que como decía, estos fondos tienen que desescalarse en convocatorias con plazos, como decía Luis, súper importante que tengáis hecho ya este análisis o empecéis a hacerlo, que lo hagáis con una empresa experta, ¿no? Y no acudamos tanto a... y tengamos cuidado, ¿no? Con estas apariciones oportunistas, ¿no? Que estamos viendo que están sucediendo. Que se haga ese análisis de inversiones, que se piense en los proyectos en el corto, en el medio y en el largo plazo, en los más ambiciosos. Como decía antes Daniel, hoy hemos buscado, ¿no? En todos sitios y recuperado proyectos que a lo mejor pues habían quedado en el medio plazo y demás. Tratemos de acelerarlos en el momento. Este plan realmente quiere transformar España. El eje verde, como decíamos, es fundamental. Aquí el tema solar, el fotovoltaico, pero en general cualquier tipo de energía renovable va a ser clave. Veíamos que se acaba de publicar, ¿no? La hoja de ruta del hidrógeno verde. Bueno, pues sobre todo, que se analice muy bien estos proyectos, estos planes, que se busque ayuda si se considera necesario y que se esté preparado cuando se presenten estas convocatorias, porque, bueno, ya sabéis que a veces pasa que pues, la convocatoria se publica a mediados de julio, el plazo acaba el 10 de septiembre y ya sabemos en agosto. Lo que pasa, yo creo que a todos nos ha pasado en Navidades o en verano, este tipo de cosas. Entonces, estar preparados, a buscar ayuda si es necesario, o sea, si lo consideráis o veis que puede ser un refuerzo en un experto. Y, bueno, pues si tenéis la fortuna de estar en una organización que va a poder realizar o acometer inversiones, pues oye, que se presenten, ¿no? Ya sabéis que cuanto más grande es la empresa, pues más ambicioso tiene que ser el proyecto para que reciba financiación. Y cuanto más hablemos de pymes, medianas o pequeñas empresas, pues a lo mejor hay proyectos que las grandes ya han acometido hace años, pero que pueden ser financiados para esas pequeñas porque se busca más esa mejora de competitividad del tejido y estoy convencido que podrán identificar y encontrar oportunidades. Seguro que sí. Gracias, Patricio. A tiempo, ¿no? A tiempo. A tiempo. No quería terminar sin al menos sacar una de las preguntas que nos han hecho. Va para ti, Jesús. Si lo podemos hacer en 20 segunditos, te lo agradecería. Nos pregunta Robert Alas, respecto a la generación del hidrógeno, ¿existe alguna compañía española con tecnología propia en electrolizadores? ¿Cuáles son los principales players? Bueno, pues sí, existen empresas que están trabajando en la tecnología de producción de hidrógeno, concretamente en electrólisis. Por ejemplo, os vamos a poner un ejemplo rápido, que es Iberlyzer, que es una empresa en la que se han unido Iberdrola e Ingeteam
para la producción y fabricación de electrolizadores, pero también hay otras empresas tipo Ariem H2B2 o H2 Green que están trabajando desde hace años en temas de tecnología propia en producción de hidrógeno. No lo podrías haber hecho mejor, Jesús. Bueno, pues nada, muchísimas gracias de nuevo a todos por participar en este webinar. Es un placer y también gracias a nuestros asistentes. Os esperamos en el próximo y nada, simplemente desearos un buen día a todos y que tengáis una feliz semana. Gracias. 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 Hasta luego. Adiós. Adiós.